Ha pasado casi una semana. Una semana desde que el mundo del tenis, tal y como lo conocíamos, cambió por completo. Casi una semana desde que Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anunciaban en sus redes sociales que rompían su relación tras 7 años fantásticos, mágicos. 7 años en los que Carlos Alcaraz pasó de ser una promesa del tenis español a ser el mejor tenista del mundo. Y tras esos 7 días, pues tanto la prensa deportiva como todo el mundo en general se hacía siempre las mismas preguntas. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué justo rompían su relación tras un año fantástico? ¿Había buena relación entre ambos? Quizás la familia y Juan Carlos Ferrero no tenían una gran relación. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a esclarecer cuáles han sido los tres principales motivos de que se haya producido esta ruptura tan temprana entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. Pero antes de empezar con el vídeo, es muy importante que os suscribáis para que no os perdáis mi contenido diario, donde hablaremos sobre las últimas noticias del tenis y también que le deis like a este tipo de vídeos y comentéis qué os está pareciendo toda esta ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero y cómo se creéis que llevará a cabo Carlitos su carrera sin la ayuda ya de Juanqui. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Uno de los principales motivos de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero tiene que ver con el enfoque profesional y los métodos de trabajo de Juan Carlos. Al parecer, pues la familia de Carlos Alcaraz pues no estaba del todo de acuerdo, ¿no?, con el método, la disciplina que implantaba Juan Carlos Ferrero en Carlitos, lo cual pues ha generado que haya habido ciertas discrepancias y discusiones con el entrenador valenciano con respecto a este tema. No olvidemos que Juan Carlos Ferrero es un tipo metódico, muy disciplinado y que sobre todo valora el compromiso y el esfuerzo de su pupilo Carlitos. Y eso es algo pues que ya reflejó en el documental de Netflix, donde sí que le criticaba a Carlitos pues que tenía que ser más profesional durante todo el año y que ya que si quería ser el mejor tenista de la historia, pues Juan Carlos le criticaba o le achacaba a Carlitos pues que tenía que estar mucho más concentrado en el tenis, no estar tan pendiente de su vida extradeportiva ni de los patrocinios o anuncios que puedas realizar durante el año, ya que eso al final te puede desconcentrar. Y también, por supuesto, está el tema del calendario. Para Juan Carlos Ferrero, yo creo que las exhibiciones que realizaba Carlos Alcaraz durante el año, como por ejemplo el Six Kings Slam o estas últimas exhibiciones que ha realizado Carlitos antes de comenzar con la pretemporada, tengo la sensación de que Juan Carlos no las veía del todo bien, cosa que a Carlos Alcaraz es posible que le haya molestado, pues que su entrenador le aconsejara que no hiciera ese tipo de exhibiciones, ya que al final, pues Carlitos ve el tenis como una pasión, pero sobre todo como una afición, ¿no? Al final, el tenis de Carlitos se tiene que basar más pues en atracción, en que Carlos disfrute en la pista y quizás pues Juan Carlos Ferrero no lo ve del todo así, ya que él considera pues que en el tenis, aparte de ese punto de creatividad, sobre todo es necesario que haya una disciplina, una concentración y sobre todo un objetivo y una estrategia clara que debe ejecutar su pupilo para llevar a cabo los partidos con, con firmeza. Por otro lado, otro de los grandes motivos por los que se ha
acelerado esta ruptura entre Carlitos y Juan Carlos tiene que ver especialmente con el calendario y la disponibilidad de Juan Carlos Ferrero, ¿no? Al final, pues Carlitos, al ser el número uno del mundo, él ya quiere entrenar en su pueblo, en el Palmar, ya que al final él ha construido allí su academia, quiere que se le dé más visibilidad, sobre todo a ese proyecto a largo plazo que ha decidido realizar Carlos Alcaraz. Y Juan Carlos Ferrero consideraba que era necesario pues que Carlitos siguiese entrenando en la academia del propio Juan Carlos, ¿no? Con lo cual, pese a que no hay una distancia sideral entre ambas academias, ya que en coche alrededor de una hora estabas, pues sí que se han producido ciertas tiranteces con respecto a ese tema y por lo tanto, pues este también ha sido uno de los motivos por los que han decidido poner fin a su relación contractual, ¿no? Al final, como he comunicado, pues Carlos Alcaraz ya se negaba a entrenar en la academia de Juan Carlos Ferrero porque él consideraba que las instalaciones de su propia academia eran mejores, además tenía todo a toda su familia y a todo su entorno cerca de él, que eso lo considera muy importante Carlitos. Y Juan Carlos Ferrero, pues no estaba en principio por la labor de trasladarse al Palmar para vigilar y controlar los entrenamientos de su pupilo. Además, dentro de este motivo, también hay que destacar pues que Juan Carlos Ferrero es padre de tres hijos y que no acompañaba a Carlos Alcaraz durante toda su gira tenística, ya que siempre había ciertos torneos que Juan Carlos decidía saltárselos, cosa que a Carlos Alcaraz entendía la situación familiar de Juan Carlos, pero yo creo que no le parecía del todo bien, ya que Carlos necesita, además de su entorno familiar, pues un entrenador que esté con él siempre, que se traslade al final a Murcia con él, pero sobre todo que le acompañe a todas las giras y a todos los torneos durante el año, ¿no? Ya que Carlos sí que es consciente de que sigue necesitando la ayuda de su entrenador, por supuesto, y considera que para fomentar una buena relación de trabajo entre jugador y entrenador, pues es clave que le acompañe en todos los torneos, como sí que ha hecho, por ejemplo, Samu López, y es por eso que se ha incorporado también ya de forma definitiva al cuerpo técnico de Carlos, ¿no? Ya que al final, pues, Samu López sí que se ha mostrado más voluntarioso para acompañar a Carlitos en todos los torneos, cosa que al final, pues, Juan Carlos Ferrero, por sus circunstancias familiares, no ha podido, no ha podido realizar este año. Al final, pues bueno, este motivo sí que es entendible como el principio del fin de una relación, ¿no? Porque si tú necesitas a un entrenador que esté contigo todos los torneos o y casi todos los días del año, pues es normal que si Juan Carlos no acompaña a Carlitos durante todas las giras, pues se pueda resentir esa relación, ya que al final, pues esa confianza que tenías al principio de la carrera, pues se puede ir mermando por ese distanciamiento. Ya que si, por ejemplo, comparamos a otros entrenadores nivel élite, por ejemplo, Rafa Nadal con su tío siempre iban a todos los lados, o incluso Marian Baida con Novak Djokovic, pues también, ¿no? Al final, esos entrenadores se dedicaban 24/7 a mejorar a su pupilo y es posible que al final Juan Carlos Ferrero, con su responsabilidad familiar, pues eso no lo vaya a lograr. Finalmente, el último motivo que yo considero de especial relevancia, que ha sido el causante de la ruptura entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, es el motivo económico, ya que a finales justo de este año, pues
el entorno familiar de Carlos Alcaraz, más concretamente el padre y Juan Carlos Ferrero, se sentaron a negociar un nuevo contrato y por lo que han revelado diferentes fuentes, tanto en la cadena SER como en COPE, pues todo indica que tanto Carlos Alcaraz padre como Juan Carlos Ferrero no llegaron a un acuerdo económico, ya que pues Juan Carlos consideraba que tenía que ganar X cantidad de dinero, mientras que el padre de Carlos Alcaraz ofreció una oferta económica a la baja. No olvidemos que tanto Juan Carlos Ferrero como el padre de Carlos Alcaraz, cuando inicia la carrera profesional de Carlitos, deciden llegar a un acuerdo económico en el que la cantidad fija que va a ingresar Juan Carlos como entrenador de Carlitos es bastante baja y la cantidad variable, es decir, los premios que pueda llegar a ganar Carlitos, pues ahí es más superior, ¿no? En torno al 10%. ¿Qué ha sucedido? Pues que al final, gracias al trabajo que ha realizado Juan Carlos Ferrero durante todos estos años, pues este año que ha sido el mejor a nivel profesional y económico de Carlos Alcaraz, pues el tenista murciano ha ingresado más de 20 millones de dólares, con lo cual, siguiendo la regla del 10% que tendría que ingresar Juan Carlos Ferrero habría ingresado alrededor de 2 millones de dólares. Y eso, pues, quieras que no, también ha pesado a la hora de tomar pues una decisión y a la hora de afrontar una negociación económica que en principio tendría que haber sido más sencilla, pero que al final pues no se ha producido así y pues ambas partes han chocado. Hay que destacar pues que al final el padre de Carlos Alcaraz también ha estado siempre muy encima de su hijo, ha sido uno de los entrenadores y uno de los creadores de este tenista, el mejor tenista del mundo, y que por lo tanto, pues él habrá considerado que la oferta que le realizó a Juan Carlos era la más oportuna o la más adecuada, pero Juan Carlos, por lo visto, pues no la ha considerado así, por lo tanto, pues no ha quedado otra que romper esta relación contractual. Finalmente, aunque yo no lo considero como un motivo como tal de la ruptura entre Juan Carlos y Carlos Alcaraz, está el entorno familiar y su involucración o su participación, sobre todo en el trabajo profesional de Carlitos. Es decir, todo tiene pinta de que el hermano de Carlos Alcaraz quería tener una mayor presencia y una mayor participación dentro del staff técnico de Carlos Alcaraz, cosa que yo creo que Juan Carlos Ferrero consideraba que el hermano tenía el estatus adecuado y el necesario, que era al final, sobre todo, pues hacer de sparring de su hermano en los entrenamientos. Y yo creo que el hermano pues habrá exigido igual estar más partícipe en la estrategia y en los métodos de trabajo de Juan Carlos. Y Juan Carlos yo creo que en ese aspecto pues ha mostrado reacio, ¿no? A que el hermano pudiese participar más dentro del organigrama del staff de Carlos y tiene también toda la pinta pues de que al final esas tiranteces entre el hermano de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero pues también han provocado, ¿no? Pues que se abriera un poco una brecha entre la familia y el entorno familiar de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Pero, como yo digo, al final los tres motivos que he citado y que hemos explicado anteriormente considero que son los más importantes o los clave para que se haya producido esta ruptura que en el mundo del tenis nadie se esperaba y que ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Y ahora, pues después de esta ruptura, pues abre un nuevo camino para Carlos Alcaraz, en el que tanto él como su staff como su familia pues tendrán que decidir qué entrenador es el más indicado para adaptarse a lo que él pide para
que cumpla las exigencias del mejor tenista del mundo, ya que como se ha informado, pues Samu López va a hacer de entrenador interino hasta el Open de Australia. Es decir, Samu López va a seguir ligado a Carlos Alcaraz, va a seguir estando en el staff técnico del jugador, ya que consideran que es una figura vital para Carlitos por la tranquilidad y por la alegría que transmite sobre todo al jugador murciano en los peores momentos tenísticos de los partidos. Y es por ello pues que ahora se abre un nuevo horizonte para averiguar quién va a ser el nuevo entrenador de Alcaraz. Ya han empezado a salir algunos nombres que los vamos a analizar en el próximo vídeo, pero está claro que ofertas no le van a faltar, aunque hay que acertar, hay que hilar muy fino, ya que Carlos Alcaraz es el mejor tenista del mundo, pero tiene unas peculiaridades muy específicas y que no todos los entrenadores del mundo son capaces de adaptarse a ellas. Por lo tanto, van a tener que lidiar también con esa sombra de Juan Carlos Ferrero, que la ha convertido en el mejor tenista del mundo, algo que no va a ser nada fácil. Y también teniendo en cuenta pues que Carlos Alcaraz ya no es ese crío de 15, 16 años en el que al final pues basaba todo su juego en lo que le indicaban los entrenadores, sino que ahora ya también él quiere tomar sus propias decisiones a la hora de trabajar de forma profesional, a la hora de gestionar los partidos, los métodos de trabajo y sobre todo la estrategia tenística a llevar a cabo. Con lo cual veremos qué entrenador es el que se puede ajustar más a todas esas exigencias de Carlitos. Y para eso es muy importante, pues como os he dicho antes, que os suscribáis, que le deis me gusta a este vídeo, que comentéis qué os han parecido los motivos de la ruptura de entre Alcaraz y Juan Carlos Ferrero y que sobre todo estéis pendiente al próximo vídeo donde analizaremos los 5 mejores candidatos para ser el entrenador de Carlitos Alcaraz. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.